Buenas tardes. Como todos los viernes, el Movimiento Asamblea Constituyente promueve estos foros, debates, discusiones entre actores relevantes de la lucha democrática de los pueblos de Chile. Hoy analizaremos el tema discriminación y represión al pueblo mapuche, plurinacionalidad en la nueva Constitución. Nos van a acompañar en esta oportunidad el abogado Manuela Rollo, el historiador Claudio Alvarado y el guaychafe de la comunidad Manuel Ancalao, don Diego Ancalao. Nuestro tema es, en general, lo que está ocurriendo hoy día en el Gualmapu y la fuerte represión que está afectando a las comunidades, especialmente del pueblo mapuche. Recordemos como contexto general que el 7 de enero de 1825, bajo la presidencia de Ramón Freire, el Estado chileno y el pueblo nación mapuche suscribieron el tratado que se llamó Tratado de Tapihue. Por la parte chilena firmó el tratado el capitán Barnechea, enviado del Parlamento chileno, y por la parte mapuche el lonco Mariluán. Y este extenso tratado que confirma los términos en que se hicieron innumerables tratados anteriores y parlamentos de la corona española, dice claramente en su artículo 25 que en la región mapuche del territorio de Biobío al sur no deben residir chilenos por la mejor conveniencia de ambas partes. Y ambas partes se declaran pueblos, naciones, hermanos, que van a solidarizar, van a actuar juntos para una convivencia pacífica. Este tratado es el último instrumento jurídico que rige las relaciones entre ambos pueblos y ha sido una y mil veces pisoteado por el Estado chileno. En 1861, cuando se dijo la pacificación de la Araucanía, todos estos grandes crímenes, incluido el golpe de Estado del 73, se les pone un nombre bonito, un nombre perfumado, ¿no? Pero mediante esa operación, el general Cornelio Saavedra asesinó con sus tropas a cientos de miles de mapuches, a sus familias, a sus niños, y todo esto dicho con todo esparpajo. Hay declaraciones de Cornelio Saavedra en que él afirma que estaban matando niños, ancianos, quemando sus rucas, etc. Y luego entonces el general Gregorio Urrutia en 1882 hizo tierra arrasada con tropas que venían llegando directamente desde el norte tras la guerra del Pacífico. Esta no es solo una situación colonial en que el Estado chileno aplasta a pueblos originarios. En esta situación mutati mutandi, haciendo diferencias en cada caso, están los pueblos originarios aymara, atacameños, quechuas, collas, diaguitas, rapanui, mapuche, cahuéscar, yamán o yagán. Ninguno de estos pueblos está en la constitución política del Estado. Y si un sentido profundo tiene la lucha por una asamblea constituyente, es cómo vamos a coexistir en los próximos 1000 años todos estos pueblos, incluyendo el pueblo mestizo chileno. En el momento de partir este foro, nos llegan noticias desde la región mapuche que hablan de que el Machi Celestino Córdoba se encuentra muy delicado de salud. Entonces, antes de darle la palabra al abogado Manuela Rollo, integrante de la Alianza Territorial Mapuche y de Modatima, si usted me permite, Manuela, vamos a escuchar el testimonio de la doctora Leonor Olate, que examinó recientemente al guaychafe Celestino Córdoba. Escuchemos esta grabación, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonor Olate, soy médica. Acabo de evaluar
al Machi Celestino Córdoba en su día 74 de huelga de hambre. Él se encuentra hoy día en el hospital de Imperial, fue trasladado por su estado crítico de salud. Queremos comunicar que se encuentra en un estado permanente de riesgo, de alto riesgo cardiovascular, su corazón continúa latiendo de manera muy lenta, tiene una bradicardia, ¿cierto? 45-50 latidos por minuto, hipotensión permanente, riesgo de falla renal, de falla de sus riñones, y a esto queremos sumar dos situaciones sumamente graves. Él tuvo un sangrado interno visceral. Me sugirió no transmitir la zona exacta donde él sangró, pero el sangrado fue importante en cuanto a cantidad, lo que lo dejó aún más débil y más frágil frente a la situación en la que ya está. Y sumado a este sangrado que él presentó y que probablemente puede volver a ocurrir los próximos días porque continúa con dolor en la zona, presenta alteraciones neurológicas previas que nosotros hemos descrito, de sensibilidad y de movilidad, y ahora se suma la alteración de la visión también del ojo derecho. Por lo tanto, la situación del Machi Celestino es crítica, se encuentra en riesgo vital, en riesgo de secuelas permanentes, en riesgo cardiovascular sumamente alto. Por lo tanto, hacemos un llamado a la difusión y a poder sensibilizar a las autoridades y a las organizaciones para que esta situación tenga una pronta resolución y evitar un desenlace fatal. Bueno, con este telón de fondo entonces iniciamos nuestro foro enviando nuestro cariñoso saludo y solidaridad al Machi Celestino Córdoba y a todos los presos políticos mapuche. Adelante, estimada abogada Manuela Arroyo. La escuchamos. Mari Compuche, Mari Compulamien, Incheta Manuela Arroyo Piñay, Incheta Inca Chefe somos. Buenas noches ya a todos y a todas. Mi nombre es Manuela Arroyo, yo soy abogada. Y en primer lugar, contarles que yo en verdad no estoy ahora específicamente en el Gualmapu, pero a partir, digamos, a mí me tocó trabajar mucho en la cárcel de Temuco el año pasado, cuando se encontraba privado de libertad en Lonco Alberto Curamil. Y en ese tránsito también me tocó compartir mucho con el Machi Celestino Córdoba y con los otros lamienes que se encuentran privados de libertad, tanto en las cárceles de Temuco, de Angol y de Lebu, quienes se encuentran en la actualidad sosteniendo un proceso de huelga de hambre. Recordemos que la huelga de hambre es básicamente la única herramienta de manifestación política que existe, como que existió históricamente. Bueno, desde los presos políticos del IRA en adelante, la prisión política siempre ha tenido la connotación de que la huelga de hambre es una herramienta de lucha política. Ya lleva más de 72 días, estamos hablando de una huelga que se extendía durante mucho tiempo. No es la primera huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, recordemos que años atrás también estuvo sosteniendo su huelga para volver a su rehue. Y aquí principalmente lo que están solicitando los presos, más aún en el contexto del COVID, es que se cumpla con los estándares establecidos por un tratado internacional, que es el Convenio 169 de la OIT, ratificado el año 2009 por Chile, que en la actualidad se encuentra vigente. Sin perjuicio de eso, aun cuando han existido proyectos de ley y distintas iniciativas en torno a la aplicación de regímenes distintos en torno a los presos mapuche, lo cierto es que Gendarmería de Chile, que depende del Ministerio de Justicia, en la práctica lo que hace es, digamos, negar estos derechos culturales al interior de los establecimientos penitenciarios. Igual, si bien existen, por ejemplo, módulos especiales de comunero y se celebra Huatripantu adentro de la prisión y otras, digamos, otras instancias, lo cierto es que yo al menos considero que igual existe una situación de desigualdad, toda vez que, no sé, quienes todos sabemos, hemos visto así en las series, cuando hay esas típicas series de la cárcel, no sé qué, cuando salen los evangélicos a hacer no se llaman misas, los cultos, y está ahí lleno de evangélicos haciendo su culto, o en el caso también de la pastoral penitenciaria católica, tienen espacios, tienen iglesias, tienen lugares donde pueden ejercer su religión y sus prácticas. Y lo cierto es que cuando un machi como es Celestino Córdoba, como también estuvo privada de libertad la machi Francisca, o quizás un Guillatufe u otros agentes con responsabilidades culturales que se encuentran privada de libertad, exigen o solicitan poder ejercer también sus derechos culturales
religioso, de cierta forma, su culto, su creencia, su fe yentún. Lo cierto es que son continuamente negados por gendarmería, lo cual motiva que hoy día esté pasando la huelga. Y creo que eso es algo que finalmente la huelga es algo extremo, dejar de comer durante tanto tiempo no es algo que sea, digamos, por una porfía, sino que se funda en una necesidad ya sustancial. Las personas mapuches tienen una cultura, una forma de vida ligada a la tierra, ligada a la naturaleza. Entonces, como privar a una persona de libertad no solamente es privarla de la libertad, sino también de un espacio físico, de una conexión con la naturaleza. Y creo que es algo que hay que abordar y existen alternativas, como por ejemplo los SET, que son lugares abiertos para poder cumplir con las condenas. Existen otras penas mixtas, existen múltiples formas que incluso han existido en Colombia, un estado donde se aplican ese tipo de medidas, sin perjuicio que existen incluso otros en Colombia, igual lugares donde se aplica la justicia indígena, pero lo cierto es que hoy día el Estado chileno se encuentra al debe y la práctica de la ratificación del convenio 169 ha sido más que nada una ratificación súper nominal y la brecha que existe entre su aceptación y su aplicación es súper importante. Y en ese sentido, ya como yéndome a lo más jurídico, que era el énfasis de mi presentación, básicamente creo que aquí en torno, como por ejemplo lo que se vive en el pueblo mapuche y en torno como a este debate constitucional, creo que es súper importante que entendamos lo que significa hoy día el concepto de igualdad. La igualdad no tiene que ver con esta igualdad formal que siempre nos ha enseñado desde así como lo liberal, que somos todo igual y nacemos igual en libertad y derechos, porque en la práctica eso no es así. Los hombres no son iguales a las mujeres, los mapuches no son iguales a los Wincan y a los Rapa Nui. Existen un montón de desigualdades como de partida, de inicio. Y aquí, en el fondo, cuando un principio de igualdad lo que hace es que el derecho debe apuntar al reconocimiento de ciertos derechos de grupos que son distintos y en la práctica llegar digamos, aceptando esta desigualdad de partida, buscar, digamos, mecanismos que permitan una igualdad real. ¿Ya? Y en ese sentido, como frente, digamos, esta pretensión como de esa homogeneidad cultural que supuestamente que parte de nuestro texto constitucional que desconoce la existencia de los pueblos indígenas, que parte con una igualdad absolutamente formal, en la práctica como que se implanta esta idea que existe en Chile solamente un Estado y que este Estado es una nación y que es un pueblo, cuando en la realidad eso no es así. ¿Ya? Y negar esa existencia finalmente lo que hace es un acto, digamos, de mayor vulneración y un acto de violencia de parte del derecho. Y en ese sentido creo que es súper importante, yo creo que considerar que igual si bien el derecho, como nosotros lo vimos desde la Revolución Francesa en adelante, con esta idea del constitucionalismo, como protegiendo a la persona en contra del poder del Estado, si bien como que promulga estas ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, en la práctica lo que ha hecho el derecho ha sido un dispositivo de violencia histórica respecto de los grupos que se encuentran sometidos, subalternos, y en el caso de los pueblos indígenas, de quienes se encuentran sometidos desde esta construcción como colonial de Estado, que no es solamente desde que los españoles llegaron a América, sino que el colonialismo también se veía desde una perspectiva interna, cuando es el propio Estado que replique prácticas de violencia, de desconocimiento y de desigualdad hacia quienes, entre comillas, está gobernando. Entonces, en este caso, yo creo que es el derecho, y como lo podemos ver así, como incluso, si bien uno podría decir, el Estado ratifica el convenio 169, y en este caso no existiría esta violencia como de reparte del Estado. Lo cierto es que el no cumplir esta brecha entre la realidad y lo que dice la norma es también un acto de violencia que se ejecuta desde el derecho mismo. Entonces, en la práctica, cuando esta como retórica de los derechos humanos nos habla de igualdad, de libertad, en la práctica misma, el desconocer los derechos colectivos, la libre determinación, creo que es también un dispositivo y un ejercicio de una violencia por parte del Estado. Y ahí yo creo que es súper importante, como dentro de los elementos que hablamos cuando hablamos de asamblea constituyente o un poco de plurinacionalidad, me parece que es súper importante el reconocimiento de la libre determinación como un derecho colectivo, pero que es un derecho que tiene que tener un mecanismo de exigibilidad. No sirve de nada tener como en la Constitución nombres súper lindos, que es pluricultural y multicultural y como eslogans, pero en la práctica, cuando no hay ninguna acción colectiva, una acción directa que permita controlar la ejecución de dichas estándares, lo cierto que en definitiva sigue, digamos, replicando estos mecanismos de violencia de parte del Estado.
Y ahí creo que es súper importante cuando el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas, habla de libre determinación. Y la libre determinación tiene que ver con las decisiones que tienen los pueblos indígenas en este caso, respecto a qué decisiones tienen en torno a sus espacios colectivos, que es cómo quieren gobernarse, de qué forma quieren relacionarse con el Estado, si quieren o no quieren. Y eso también incluye qué forma se relacionan, como cuál es su perspectiva de, entre comillas, desarrollo. Yo no creo que desarrollo sea la palabra adecuada, pero sí opciones respecto a alternativas económicas, alternativas productivas, a sistemas de justicia, todas formas desde las cuales los pueblos indígenas tienen todo el derecho de decidir y de exigir aquello. Y en este caso creo que existe una multiplicidad de violaciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas, desde este modelo extractivista, neoliberal, que lo que hace es reventar los territorios indígenas, desconoce la ancestralidad de la ocupación de los territorios ancestrales, y además tampoco como que protege, digamos, estas decisiones colectivas de los pueblos. Entonces, en ese sentido, creo que hoy día, cuando hablamos de plurinacionalidad, tiene mucho que ver con una dimensión territorial, con la restitución de los territorios, de las aguas, del medio ambiente, de los ecosistemas, y no debe ser una retórica que habla solamente como desde lo estético en torno a la pluriculturalidad y tener banderas y abrazarnos todos como en este show que mucho se hace desde la multiculturalidad, porque en la práctica lo que se requiere es reconocimiento de los derechos colectivos respecto a los territorios, respecto a las propias decisiones, y creo que hoy día también que existe la prisión política mapuche tiene que ver también con consecuencias de criminalización, de cuestionamiento de este Estado, como esta igualdad liberal que en la práctica ha generado desigualdad y violencia respecto al pueblo mapuche. Eso, muchas gracias, lo hice muy corta. Gracias, Manuela, muy contundente y tu síntesis muy enriquecedora. Le ofrezco la palabra entonces a don Claudio Alvarado Lincopi, que es historiador. Y bueno, Claudio, tú ya viste, partimos con el Tratado de Atapihue y terminamos con el Machi Celestino Córdoba con grave peligro de su vida. En realidad puede haber un desenlace fatal, es algo perfectamente posible. ¿Cómo va el proceso histórico que enmarca estas dos situaciones? Adelante, Claudio. Sí, bien. Mari Peña, Mari Pulamien. Voy a meter de lleno, o sea, yo creo que, a ver, hay muchas cosas que están dando vuelta a la discusión y de manera muy rápida y contundente, así que voy a intentar ser igual de contundente. A ver, efectivamente, como señala primero Gustavo, hay un tratado que el de Atapihue, digamos, que el mismo Estado chileno luego lo reconoce, ¿no? Lo pasa por alto mediante lo que se reconoce como fonísticamente como pacificación de la Araucanía, ¿no? Que no fue más que un proceso de conquista, de colonización del territorio mapuche, que gestó de alguna manera la historia contemporánea del pueblo mapuche. O sea, eso es evidente. Gran parte del territorio se pierde con el Estado chileno, ¿no? O sea, el pueblo mapuche y con el Estado argentino, ¿no? El pueblo mapuche controlaba 10 millones de hectáreas previo a la invasión chilena y argentina, y posteriormente apenas podemos vivir en 500.000 hectáreas, ¿no? El 5% del territorio. Ahora bien, este proceso de colonización que se desenvuelve en términos territoriales también tiene su expresión en términos políticos, ¿no? O sea, cómo el proceso de burocratización del Estado, ¿no? En el territorio lo que hace finalmente es gestar que las formas políticas mapuches quedarán de alguna manera obnubiladas, ¿no es cierto?, por las formas de constitución jurídica, ¿no es cierto?, del Estado de Chile, ¿no? Por lo tanto, el colonialismo es despojo territorial, pero también es una imposición de un sistema político, ¿no? Un sistema político que al mismo tiempo es una imposición de un sistema jurídico, ¿no? Y esto está profundamente vinculado con la inferiorización y con la deshumanización, ¿no es cierto?, que era el tercer pilar, ¿no? Hay un pilar, por lo tanto, económico que tiene que ver con la disposición territorial, hay un pilar político que tiene que ver con la instalación de un sistema burocrático estatal, ¿no es cierto?, y sistemas jurídicos vinculados, y hay un pilar subjetivo, ¿no es cierto?, ideológico, que tiene que ver con la deshumanización de ciertas vidas, ¿no? Y esta deshumanización de ciertas vidas finalmente conllevan a que la sociedad mapuche quede ubicada en condición de inferioridad, ¿no es cierto?, en términos subjetivos, y por lo tanto sus saberes, sus conocimientos, sus formas de composición territorial, sus modelos de desarrollo, ¿no es cierto?, sus formas de comprensión de la naturaleza quedaran de alguna manera solapadas frente al andamiaje, ¿no es cierto?, de un modelo que era colonial y capitalista, ¿no? Y este es el problema que nos enfrentamos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, cuando el Machi Celestino Córdoba está demandando, y junto con otros presos políticos, ¿no es cierto?, está demandando otras formas de comprensión incluso de los sistemas judiciales, lo que hay es un enfrentamiento de lógica epistemológica, ¿no?, de confrontación de ideas, ¿no es cierto?, de saberes,
frente a lo que se entiende por justicia, lo que se entiende por territorio, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? De alguna manera, la forma en cómo también ha desarrollado el movimiento mapuche y sus quehaceres políticos están vinculados también con esta disputa, ¿no? Y es por eso que aparecen, digamos, desde los 80 hasta acá, categorías analíticas que comienzan a disputar estas formas estatales que son coloniales, que son monoculturales, ¿no es cierto?, que son profundamente centralistas, ¿no es cierto?, las últimas que son coloniales, ¿no? Y entre ellas aparece, por ejemplo, la idea de autodeterminación política, ¿no? La idea de autodeterminación política lo que viene a instalar es, no queremos el sistema colonial que nos avasalla, pero tampoco queremos el integracionismo nacionalitario, ¿no? Esta forma de que, bueno, ya no existe como pueblo, y finalmente te incorporamos efectivamente como parte de la chilenidad. La autodeterminación es una posibilidad de decir, seguimos siendo un pueblo, pero en tanto pueblo nosotros aspiramos justamente a controlar un territorio, a gobernar un territorio, ¿no es cierto?, a ejecutar nuestro sistema jurídico, a que nos reconozcan nuestro modelo económico, a poder desenvolver efectivamente nuestras formas de concepción del mundo en nuestros modelos de vida, ¿no es cierto?, y en vinculación con los territorios, ¿no? En este sentido, yo diría que autodeterminación política, en última, es un ejercicio profundamente democratizador, ¿no? Muchas veces se piensa, ¿no es cierto?, que autodeterminación es casi una excesión del país, ¿no? Desde el punto de vista de lo que hay detrás de la idea de autodeterminación y lo que hay, por lo tanto, detrás del movimiento mapuche, es un movimiento profundamente democrático, ¿no?, que aspira hacia una democratización de las tomas de decisiones desde los territorios, ¿no? Es decir, cuando se dice autodeterminación política, en última lo que se está diciendo es queremos participar activamente en el devenir de nuestras territorialidades, ¿no? ¿Y qué implica, ¿no es cierto?, esto? Efectivamente que la democracia ya no quede suspendida en cuestiones únicamente electorales o únicamente vinculadas con la representación, ¿no?, sino que la democracia entendida como democracia participativa, ¿no? Es decir, autodeterminación como la posibilidad de que los pueblos, ¿no es cierto?, puedan participar activamente en el devenir de sus propias territorialidades. Entonces, inmediatamente lo que yo me pregunto acá es, esto en un primer momento pareciese ser un entramado vinculado únicamente con los pueblos indígenas, ¿no? Autodeterminación como una posibilidad para, ¿no es cierto?, desarrollar procesos políticos autónomos al interior de las configuraciones estatales. Pero cuando hacemos el salto y decimos autodeterminación es eso, pero al mismo tiempo son procesos de democratización, lo que yo me pregunto, y una posibilidad que se abre ahí, es cómo los pensamientos, las prefiguraciones, ¿no?, la utopía, ¿no?, de los pueblos indígenas pueden ser también elementos que se pongan a disposición en un debate de una reformulación del Estado en su conjunto, ¿no? Es decir, cuando decimos autodeterminación, perfectamente alguien de Petorca, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de una zona de sacrificio, ¿no es cierto?, Pichuncaví, Quintero, que a pesar de no ser indígenas, sufren también los vaivenes del extractivismo, ¿no es cierto?, es completamente seguro que ellos y ellas también querrían participar con mayor ahínco en las tomas de decisiones de sus territorialidades, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, autodeterminación es, en un primer momento, una posibilidad de que los derechos colectivos de los pueblos indígenas tengan de alguna manera un recorrido, ¿no es cierto?, certero, concreto al interior de la configuración estatal, más allá del multiculturalismo, como decía Manuela, que es únicamente celebratorio, sino que efectivamente en torno a lógicas de poder, a discutir poder, ¿no?, y que por lo tanto sea una posibilidad de reconocimiento de estos derechos colectivos, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, si hacemos el salto inverso, no podría decir hasta qué punto podría llegar a alimentar también las discusiones constituyentes, ¿no es cierto?, sobre todo en momentos en que estamos debatiendo en torno a la centralidad del Estado, ¿no? Un centralismo que ya no solo agota las posibilidades de los pueblos indígenas, sino que derechamente, como han demostrado las movilizaciones, como las movilizaciones en el país, producto también del extractivismo, ¿no es cierto?, Aysén, Freirina, Chiloé, etcétera, ya no aguantan, ¿no? Es decir, insisto, elementos políticos mapuches, elementos políticos de los pueblos indígenas, desde mi punto de vista, pueden ser elementos políticos para repensar la configuración estatal en su conjunto, ¿no? Y en este sentido, plurinacionalidad, que esta otra categoría, yo ocupo un minuto en eso, no pensar, bueno, el primer elemento de la plurinacionalidad sería, ¿no?,
de alguna manera el reconocimiento de otros modelos de gobernanza, ¿no es cierto?, el reconocimiento de otros sistemas jurídicos, el reconocimiento de otros modelos económicos, el reconocimiento de otras formas de concepción de la naturaleza, ¿no es cierto?, al interior de la conformación estatal, y este reconocimiento derivado de la existencia de otras naciones habitantes de la misma comunidad política, ¿no?, que sería de alguna manera Chile, ¿no? Por lo tanto, eso es un primer elemento de la plurinacionalidad, ¿no? En tanto reconocemos la existencia de diversas naciones, debemos reconocer también la existencia de diversos modelos de gobernanza, diversos modelos jurídicos, ¿no es cierto? Y ahí aparecen otros debates como el pluralismo jurídico, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, esto es un primer elemento de la plurinacionalidad. Ahora bien, la plurinacionalidad también puede ser una posibilidad para los pueblos de Chile en su conjunto, ¿no? Y a mí me interesa mucho decir esto, ¿no? Porque muchas veces se piensa que la plurinacionalidad o la autodeterminación pueden ser cosas de indígenas, ¿no? Únicamente. Y digo, sí, son fundamentales porque permitirían la conquista de derechos, pero también puede ser un alimento para las discusiones que el mismo pueblo de Chile se está dando, ¿no? A propósito de la bandera, por ejemplo, ¿no?, de la bandera mapuche que coronó de alguna manera las movilizaciones de octubre, ¿no? Lo que hay ahí es un malestar identitario en la chilenidad, ¿no? Ya esta conformación de la nación homogénea, ¿no es cierto?, esta nación que está construida con imagen y semejanza de las élites blancas, ¿no es cierto?, ya no aguanta, ¿no? Hay un malestar que está profundamente clavado, ya no únicamente al interior de la sociedad indígena, sino también en el pueblo mestizo chileno, ¿no? Por lo tanto, la plurinacionalidad podría ser también una oportunidad para repensar incluso la chilenidad, ¿no? Es decir, cuáles son los marcos posibles para imaginar, por ejemplo, lo que se va a entender como los intereses superiores de la nación, ¿no? Que es un elemento que permanentemente está en discusión en torno a la Constitución, ¿no? ¿Qué es esto del interés superior de la nación? Desde mi punto de vista, esto que se define como el interés superior de la nación no es más que los intereses particulares de unas élites. La plurinacionalidad, que una élite señorial, ¿no es cierto?, una élite patricia, antidemocrática, ¿no es cierto?, profundamente señorial, ¿no? La plurinacionalidad, por lo tanto, podría ser un elemento para repensar esta lógica nacional y que el interés superior de esta nación, incluso la chilena, no sea ya patricia, oligárquica, elitaria, antidemocrática, ¿no? Es decir, con ello, mi último segundo es para decir, tanto autodeterminación política como plurinacionalidad, si bien es cierto en un primer momento y fundamentalmente son oportunidades para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y particularmente del pueblo mapuche, pueden ser también una oportunidad para Chile en su conjunto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muy sólida, muy enriquecedora tu exposición. Y ahora le vamos a ofrecer la palabra a Diego Ancalao, que es el presidente de la Fundación Instituto Liderazgo y Desarrollo Indígena. Estimado Diego, ¿qué podemos esperar de una asamblea constituyente como marco de referencia de un nuevo entendimiento entre la diversidad de los pueblos originarios de Chile y el pueblo mestizo chileno, como lo ha esbozado nuestro amigo Claudio? Adelante, Diego. Bueno, Marimari Compuché, Quinché, Diego Ancalao. En la presentación me pusieron Huaychafe, la comunidad Manuel Ancalao, y Huaychafe significa guerrero en mapudungun. Y yo creo que todos los hermanos y hermanas, tanto mapuches como adherentes a nuestra causa, también son guerreros. Lo que pasa es que enfrentamos un nuevo escenario, un nuevo campo y nuevo adversario, y por lo tanto quienes están en la lucha intelectual, académica, así como los que están en las tomas y en las marchas, tenemos la misma categoría, no es particular a una persona, en lo que yo creo. Y con respecto a tu pregunta, lo primero que hay que aclarar aquí que el pueblo mapuche es una nación originaria y que estaba antes del Estado de Chile. Así como en Canadá le llaman la First Nation, que son las primeras naciones. Este punto es muy importante porque el discurso estatal dominante ha querido hacer aparecer como población indígena. Y el mapuche, por ejemplo, no es una población indígena rural y pobre. No. El pueblo mapuche en sí es una nación que tiene un propio idioma, un propio origen, una historia común y por lo tanto una forma de ver el futuro en común.
Esas son las características sociológicas, antropológicas, históricas, políticas y religiosas que le permiten tener la categoría de nación, primera nación. Entonces, nación mapuche, pueblo mapuche. Este punto es muy importante porque de aquí se deriva lo que es una plurinacionalidad, es decir, más de una nación en un solo Estado, para clarificar a todos ellos que en algún debate de manera equívoca han intentado plantearlo, el definir plurinacionalidad con que los mapuches quieren otro Estado aparte. Eso es absolutamente mentira. Lo que aquí es un solo Estado en el cual hay distintas naciones que tienen esta categoría de primeras naciones, como lo son los Rapanui, los Aymara, los Quechua y los 10 pueblos originarios de Chile. Ese es el primer punto. Lo segundo es que nosotros como pueblo mapuche sabemos mejor que nadie los problemas que tenemos, los sufrimientos que tenemos, y por lo tanto sabemos mejor que nadie lo que queremos y cómo lo queremos resolver. La pregunta es, si sabemos perfectamente lo que queremos y además lo hemos manifestado por más de 100 años, ¿por qué no lo resolvemos? Esa es la pregunta. Si sabemos lo que queremos y lo que necesitamos, ¿por qué no se ha resuelto? La pregunta del por qué no se ha resuelto es porque el poder para resolver esto no lo tenemos el pueblo mapuche. Tampoco lo tiene el pueblo de Chile. El poder se encuentra en manos de pequeños grupos económicos que administran el Estado. Y que lo han administrado desde que se ha constituido el Estado, inclusive desde antes. Este punto es muy importante porque el 2014 el propio informe del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que la pobreza en Chile y la desigualdad socioeconómica en general son consecuencia de las desigualdades políticas. A lo cual habría que agregar igual que la segregación de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular, la segregación política, económica, incluso jurídica, de nuestro pueblo, se debe a que no estamos nosotros en la toma de decisiones. O sea, hay una gran desigualdad política en la administración del Estado que mantiene a todos los pobres chilenos fuera y que mantiene a todos los pueblos indígenas fuera. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una concepción jurídica del ejercicio del poder. Es decir, todo el poder del Estado se ejerce mediante las leyes. Y por eso entonces es que se aplica la ley antiterrorista incluso se han llamado enemigos internos del Estado a hermanos mapuche, que han sido procesados violando todos los debidos procesos. Porque el poder en sí se ejerce, incluso desde la monarquía, de forma jurídica. Por eso que el discurso de los que administran el Estado es un discurso en base al derecho, donde se dice hay que aplicar el Estado de Derecho, hay que respetar el Estado de Derecho, pero ese Estado de Derecho está armado a la medida de la casta política y económica que administra Chile desde antes que se constituyera el Estado. Y aquí está la importancia con respecto a los pactos sociales y las constituciones que se han hecho en Chile, en las cuales nunca ha participado el pueblo mapuche en ninguna de estas constituciones. Ni en la del 29, porque en la del 1829, el pueblo mapuche no era parte del Estado de Chile. Incluso si ustedes leen el artículo 2 de la Constitución de 1829, dice que es parte de Chile desde Coquimbo hasta Concepción. ¿Por qué dice eso? Porque de Concepción a Valparaíso, o sea, a Valdivia, era parte de lo que era la República Independiente Araucana, como le llamaba Bernardo Higgins. Y como decía Gustavo, eso es gracias a que se había pactado el Tratado de Trapigüe y se habían ya escrito las fronteras. Bueno, tampoco participamos en la del 33, porque también no éramos parte del Estado de Chile. Y luego, cuando se incorpora por la fuerza, no participó ni el pueblo de Chile y menos el pueblo mapuche. Este punto es bien importante, porque en cada pacto social, en cada contrato social que se ha hecho, el poder queda en manos de las mismas familias, en manos de los mismos grupos. Tanto es así que el informe del 2017 del Programa de las Naciones Unidas indica que el 75% del poder político se encuentra en las mismas familias de influencia económica y de las mismas familias que han administrado el poder desde que se constituye el Estado de Chile, el 75%.
Eso quiere decir que dentro del otro 25% está lo que es el pueblo de Chile, y en los cuales no hay ningún porcentaje en el cual están los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque cada pacto social, como el último que se ha hecho, ha manifestado que el poder debe quedar en manos de esas familias, que se ejerce mediante los partidos políticos. Entonces en Chile el poder realmente no está en manos de la democracia. El poder de Chile realmente está en manos de un pequeño grupo de personas. Y en ese contexto es imposible que con estas desigualdades del poder, porque Chile tiene dos grandes problemas: la máxima concentración de poder en pocas familias y la máxima concentración de poder político en otro grupo que son similares. Estos dos grupos son los que administran el Estado a la medida de ellos. Entonces, cuando hablamos de una nueva constitución y cuando hablamos de un nuevo pacto social, cuando hablamos de qué manera el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general tienen participación en esta distribución del poder, la pregunta es: ¿en qué medida este nuevo pacto permite que la distribución del poder no quede solamente en los mismos partidos políticos, en las mismas personas, sino que se distribuya el poder en los sectores que han sido postergados? Entonces, ahí tenemos un problema fundamental. Y con esto termino. El problema fundamental es que el pacto para la nueva constitución en Chile, que se hizo entre el gobierno y la oposición, que justamente son los dos grandes problemas actuales de Chile. Uno es el gobierno y el otro problema de Chile es la oposición. Entonces, en este pacto se han hecho las reglas para que los mismos grupos de influencia y de poder puedan mantenerlo. Pongo un ejemplo. Los representantes de la asamblea van a ser por distrito. Eso quiere decir que en Malleco, de donde yo soy, para que un presidente de una junta de vecinos y de una comunidad sean electos asambleístas, necesitan 12.000 votos. O sea, para que el presidente de la junta de vecinos de la comunidad Ignacio Colipí pueda ser electo, necesita 12.000 votos. Y para sacar 12.000 votos necesita a lo menos 50 millones de pesos para tener equipo logístico y hacer una campaña para ser asambleísta. Bueno, esos recursos no los tenemos, pero sí esos recursos se encuentran en los partidos políticos que tienen ahí a esos parlamentarios. Entonces, en Malleco, donde está RN y donde está la oposición, entre comillas, ellos van a ser los jefes de campaña de los candidatos a la asamblea. Ellos van a financiar estas campañas y por lo tanto los que van a tomar la decisión en este nuevo pacto social son justamente los mismos. Y ahí tenemos un problema profundo que resolver, porque además, y con esto ya termino porque se me acabó el tiempo, se habla de que la participación para este proceso constituyente debe ser mujeres, equidad de género, minorías sexuales e indígenas. Pero los indígenas no somos población, somos pueblo. Por lo tanto, la participación no puede ser solo a ese nivel. Tiene que haber una cosa un poco más profunda. Bueno, hasta ahí me quedo yo en esta vuelta. Gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, Claudio. Gracias, Manuela. Nos han hecho un repaso muy contundente, interdisciplinario, histórico y jurídico. Y de paso, Diego ha dado claves muy potentes para el diseño de una verdadera asamblea constituyente democrática en Chile, que no tenga las trampas que conocemos de este mal llamado acuerdo de paz. De manera que hemos avanzado muy bien en este foro y ahora le ofrezco la palabra a Itaire Acle, que es miembro de la coordinación del Movimiento Asamblea Constituyente, para que nos informe de las preguntas del público y los saludos que han llegado. Adelante, Itaire, te escuchamos. Hola Gustavo, Diego, Claudio, Manuela, gracias por participar en el foro del Movimiento Asamblea Constituyente. Les puedo comentar que han llegado bastantes saludos. Mónica Fernández del Pino dice: hola, soy Mónica desde la coordinadora 8 de octubre por una Asamblea Constituyente de Valparaíso. Saludos y éxitos en este foro. Abel Levicoy, un abrazo fraterno. Gustavo desde Coyhaique, a los panelistas también que te acompañan. Por una Asamblea Constituyente venceremos.
La Asamblea Constituyente de la región del Maule fuerza a todo el pueblo mapuche. Isabel Margarita Barra Enríquez, saludos desde Constitución y Cabildo Maucho. Cabildo Maucho, saludos desde Constitución, fuerza al pueblo mapuche, vamos por una Asamblea Constituyente. Raúl Encina, Mari Pulamén, dice, hermanas, hermanos y a toda la gente, les deseo que estén muy bien, 10 veces venceremos. Saludos a toda la gente. Margarita Torres manda saludos desde Villa Alemana. La Asamblea del Milagro también desde La Serena envía su saludo. Cecilia Rayén desde Tierras Cordilleranas. ¿Cómo podemos hacer un fuerte levantamiento, dice, del pueblo mapuche y el pueblo chileno consciente en estos tiempos de pandemia para apoyar a los presos políticos mapuches que están en huelga? Comenta ella. Antonio Cofré envía sus saludos y les dice, adelante nuestros guerreros, libertad al Machil Celestino, líder espiritual de la nación mapuche. Esos son todos los saludos que hemos estado recibiendo. Por supuesto van a llegar más, todavía el foro no termina y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que Gustavo va a hacerles. Gracias, Itairé. Gracias. Bueno, con este empujón emocional tenemos una vuelta de 5 minutos para cada uno de los expositores, según nuestro comité organizador, del cual yo también soy soldado y tengo que atenerme a esa reglamentación que nos dieron. Voy a empezar por Manola, ya que, como tú te das cuenta, Manola, la solidaridad con el Machil Celestino es muy potente. Y te consulto porque así como Diego planteó que para que haya una buena Asamblea Constituyente del Estado chileno tiene que tener un reconocimiento a los pueblos originarios, tenemos en cuenta que hay presos políticos mapuche y hay presos políticos no mapuche. ¿Cómo ves tú, Manola, esta lucha por los derechos humanos de los pueblos de Chile en este marco de esta gigantesca represión que se ha desatado especialmente a partir del 18 de octubre? No obstante que ya mucho antes la élite oligárquica que domina el Estado en Chile, distinción que ha sido muy nítida por parte de Diego Ancalao, ¿no? Esa élite ya estaba haciendo planes para militarizar la Araucanía. El ministro del Interior de Michelle Bachelet, el señor Pérez Lloma, abiertamente declaró que iba a pedir el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para poder aplastar la resistencia mapuche. Entonces, en este contexto de represión, ¿cómo va la lucha por los derechos de los pueblos originarios en general y de los presos políticos en particular? Adelante, Manola. Ya. Sí, mira, yo creo que igual como dos cosas. En primer lugar, yo he conversado harto con el Machil Celestino y a mí lo que me llama mucho la atención de él es que él tiene como un proyecto personal de luchar como por los derechos de las personas privadas de libertad, de modificación del sistema penitenciario, pero no solamente respecto como de los comuneros mapuches. Él tiene una visión que es mucho más amplia que eso y creo que en ese sentido él como que siempre reconoció la existencia como de la lucha de los presos políticos chilenos y y entiende por qué las personas quienes están en la cárcel siempre son las mismas, son los pobres, las pobres, y en el fondo también es algo que históricamente ha sido así, y creo que, y él siempre como habla de eso, y eso me parece un punto súper interesante. Y en segundo término, igual yo creo que es súper relevante, y a mi juicio, después del 18 de octubre se empezó a vivir en Chile lo que se venía viviendo hace mucho tiempo en el Gualmapu, el uso, digamos, de la violencia estatal en términos de todo lo que hicieron carabineros, lo que hicieron los militares, la mutilación de ojos, el disparar a las personas, que mueran personas, eso es algo que se venía dando en el Gualmapu hace tiempo. Y creo que también fue significativo el hecho de que el pueblo chileno también reconociese como al pueblo mapuche como referente en sus luchas, porque tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con ver que ciertas cosas que se
veían así como, lo que está pasando en el Gualmapu no va a pasar en Santiago, pero no, el Estado hoy día opera así, es una práctica sistemática y que hoy día cuando nosotros vemos lo que está pasando con los presos políticos mapuche, también tiene relación con lo que es en el fondo la prisión política, porque hay una criminalización que es la utilización de la herramienta penal, es decir, de la herramienta más intensa que tiene el Estado respecto a los seres humanos. Y en ese caso vamos a ver cómo eventualmente, como que si bien durante mucho tiempo se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, luego la Ley Antiterrorista, que eran como grandes leyes que en definitiva significaron como sanciones de responsabilidad internacional del Estado de Chile, como la sentencia de Norín y Catrimán, y en la práctica hoy día lo que está haciendo el Estado es buscar leyes como más chiquititas, como la Ley de Control de Armas, que hace, no sé, en mis años andar con una molotov no era delito, luego pasa a ser una ley dentro de la Ley de Control de Armas, que un delito cualquiera, y hoy día es uno de los pocos delitos que si tú no tienes antecedentes penales, eres un chico de 18 años que tomó una botella con benzina y una mecha en la Plaza Unida, estás por lo menos 3 años y un día preso sin ningún tipo de beneficio, aunque tú no tengas antecedentes, y si tú, no sé, atropelláis a alguien, lo matáis, puedes optar a salidas alternativas. Entonces, tiene que ver con eso, en el fondo, con las sanciones mucho más profundas, más chicas, pero en el fondo que apuntan a privar de libertad a personas. Y ahí va muy de la mano con lo que hoy día estamos debatiendo, se está debatiendo en el Congreso, es decir, no solamente está debatiendo el 10% del FP, también se está debatiendo, por ejemplo, la Ley de Modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, que lo que busca es que las Fuerzas Armadas tengan capacidad de operar en ámbitos de inteligencia respecto a grupos nacionales que consideren como peligrosos para el orden público, y ahí cabe cualquier comunidad indígena, cualquier movimiento mapuche, cualquier organización política, social de Chile, de Arica, Punta Arenas, todo cabe. Y por otro lado se está debatiendo el proyecto de ley de infraestructura crítica que permite que las Fuerzas Armadas se desplieguen operativamente en cualquier lugar que ellos consideren de infraestructura crítica. Y ahí, o sea, hoy día, por ejemplo, estamos viendo que, no sé, en Lonquimay, en La Fusta, donde había una serie de recuperaciones de fondos, hoy día están los militares instalados ahí cuidando la propiedad privada. Y eso es lo que va a pasar, y lo que está pasando en el Gualmapu, cuando los militares y la policía militarizada está cuidando las forestales, estamos utilizando los recursos del Estado, ¿para qué? Para protegerle los intereses a Angelini y a Luxi, que son los dueños, Angelini y Amate, que son los dueños de Arauco y de Mininco. Entonces, eso es lo que yo creo que si en el fondo no existe una conciencia y un resistir en torno a esos proyectos de ley, ese impulso criminalizador del Estado de Chile va a desplazarse también hacia Santiago. Y hoy día eventualmente vamos a normalizar la existencia de las Fuerzas Armadas, no solo como para este toque que queda como tan extraño que existe en Chile, porque el coronavirus no sé por qué andaría más de noche, y vamos a normalizar también la figura de los militares en nuestras calles, y creo que eso es algo que puede pasar. Entonces creo que es súper importante hoy día tomar conciencia en relación a eso, que el Estado está operando de esa forma, y entonces yo creo que lo relevante hoy día es entender por qué la presión política existe y hay algo detrás. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay detrás? Son políticas criminalizadoras, la búsqueda de la desarticulación de los movimientos políticos y sociales, y en particular, y yo creo que en particular respecto a los defensores y defensoras de la naturaleza, porque en el fondo también son cuestionamientos, como decía también Claudio, como luchas también entre paradigmas distintos que se enfrentan directamente al capital hoy día y a sus formas contemporáneas extractivistas y neoliberales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Muy conciso y preciso, tal como tu primera intervención. Le vamos a hacer la pregunta a Claudio, tiene 5 minutos. Claudio, está la firma del Estado chileno en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Originarios y en la Declaración de las Naciones Unidas de la OIT, el convenio 169, más allá de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966. O sea, para poner firma en declaraciones justas, Chile es un campeón, en redactarlas incluso, pero no cumple ninguna. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que este enorme cinismo del Estado chileno respecto de los derechos de los pueblos y por tanto del pueblo mapuche y pueblos originarios tenga alguna sanción? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Adelante, Claudio. Bueno, el convenio 169 es del año 1989, ¿no?
Y ese mismo año, el pueblo mapuche organizado, en la salida de la dictadura, ¿no es cierto?, convoca en ese momento a Patricio Aylwin para tener una reunión política, ¿no? Y en esa reunión política del año 89, denominado Pacto de Nueva Imperial, el Patricio Aylwin se compromete, ¿no es cierto?, a ratificar el convenio 169, ¿no? Ese convenio realmente no se ratificó sino hasta el año 2009, ¿no? Tuvieron que pasar 20 años de esa promesa política de la concertación para que finalmente se aprobara, ¿no? Y se aprueba después de una movilización, ¿no es cierto?, contundente del movimiento mapuche, ¿no? Esto me parece, en primer lugar, fundamental, ¿no? Porque da cuenta de que la concertación nunca tuvo ninguna voluntad de enfrentar esta cuestión en términos políticos, ¿no? Gran parte de la estrategia de la concertación y de la derecha, en fin, definitiva del Estado durante los últimos 30 años, ha sido, por un lado, la represión más brutal, ¿no?, colocando, por lo tanto, el problema en manos de los ministros del Interior o como un problema únicamente de pobreza, ¿no?, colocando entonces el problema como de desarrollo social, ¿no? El problema es de pobreza, pero en términos de empobrecimiento, ¿no? Y empobrecimiento derivado de una conflictividad política. Es decir, en última, el problema es estrictamente político, ¿no? En ningún caso es tampoco un problema vinculado con la, digamos, la represión, ¿no? Es decir, la represión en ningún momento puede ser quien va a resolver estas dificultades, toda vez que la confrontación, ¿no es cierto?, y la utilización de la violencia política son resultado, efectivamente, del fracaso de los métodos democráticos, que de alguna manera el Estado ayudó en que fuese así, ¿no? Por lo tanto, la concertación en ningún momento desenvolvió de manera elocuente una política frente a un problema que es histórico en Chile, que tiene que ver con la situación del pueblo mapuche y su vinculación con la sociedad y con el Estado de Chile, ¿no? Entonces, cuando se ratifica el año 2009, este convenio 169 de la OIT, primero lo que se busca es poner lastre, ¿no es cierto?, a los procesos democratizadores que pueden generar el 169, particularmente que tiene que ver con la herramienta de la consulta, ¿no? Y hasta ahora hay solamente una consulta que ha llegado a puerto, ¿no?, que es la consulta para la conformación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ¿no? Es la única que ha llegado a puerto. Todas las demás han caído porque cada una de las otras consultas se han hecho únicamente para de mala fe, ¿no? Porque claro, la consulta tampoco tiene un procedimiento claro, ¿no? Simplemente dice, bueno, se tiene que hacer de buena fe, ¿no? Y la buena fe, vamos a ver cómo se puede eso plantear en gobiernos neoliberales, efectivamente, la buena fe. Por lo tanto, la consulta se transformó finalmente en otro escollo para el movimiento mapuche, ¿no? Y de hecho, hace no muchos años, el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, buscó instalar una consulta por una demanda permanente del mundo liberal en Chile, que tiene que ver con liberal la guerra comunitaria, dividirla y finalmente venderla, ¿no? El movimiento mapuche se opuso rotundamente, finalmente esa consulta fracasó, ¿no? Hay que recordarlo. Y actualmente hay una ley de patrimonio, ¿no es cierto?, que está en discusión, que ley de patrimonio que va a afectar directamente a los pueblos indígenas, y organizaciones mapuche e indígenas en general han reclamado, bueno, ¿y dónde está la consulta? Y la consulta ha brillado, digamos, por su ausencia, ¿no? Es decir, la consulta finalmente y estos instrumentos internacionales no operan como deberían operar, ¿no? Operan a la suerte, digamos, de los gobiernos de turno, y frente a esto, de mi punto de vista, lo que hay que ponerle justamente trabajo es a profundizar la discusión constitucional, ¿no? Pero no y en este minuto que queda reflexiono sobre eso, y no porque confiemos necesariamente en el proceso constitucional, ¿no? Diego ya planteaba de manera muy clara de todas las trabas efectivamente que tiene este proceso, ¿no? Sino más bien, más que pensar que vamos a redactar la constitución definitiva, ¿no es cierto?, en 2 años más, tenemos que pensar que esto es un proceso de maduración del proceso de politización en curso hoy en Chile, ¿no? Es decir, hoy en Chile hay un proceso de politización, está súper claro, la gente salió a tocar cacerola y después a tocar la bocina cuando se aprobó el 10% de la Cámara de Diputados. Es decir, hay ganas de política, hay ganas de politización, pero muchas veces esa politización no tiene carne y contenido todavía. Tenemos que aprovechar este contexto para efectivamente darle contenido a ese proceso de politización y finalmente construir también
cuáles van a ser los fines estratégicos, ¿no es cierto?, que los pueblos de Chile vamos a estar edificando en este camino. Hay que aprovechar este momento, efectivamente, más que para pensar que vamos a elaborar la constitución majestuosa de la historia de Chile, cómo aprovechamos este momento para incentivar la politización y darle carne justamente a estos procesos y conformar un programa para los pueblos de Chile. Muchas gracias, Claudio. No es ningún halago personal, pero ha sido muy enriquecedor. En realidad hemos aprendido harto ahora con Diego, con Manuela, con Claudio. Yo invito a nuestras amigas y amigos que nos están viendo en distintas latitudes del planeta, no solo de Chile, de que este video lo viralicemos, porque esto hay que escucharlo 3 veces para entender una por una los aportes que han hecho nuestros panelistas. En el intertanto han llegado algunas preguntas. Itairé, por favor, tú puedes darnos cuenta de las preguntas antes de ofrecerle la palabra por segunda vez a Diego. Itairé, ¿estás por ahí? Sí, hay algunos otros comentarios. Por ejemplo, jóvenes indígenas de Valparaíso hablan del caso Aníbal Copa, criminalizado por portar un petardo que para su pueblo es un elemento ceremonial. Saludos desde La Serena, saludos desde el Club de Jazz de Valparaíso, desde la Asamblea Ciudadana también. Diego, hay una pregunta para ti. Dice, en la futura nueva constitución política, ¿crees tú que un Estado federal sería favorable para la autonomía del pueblo mapuche y de los demás pueblos originarios? Bueno, gracias, Italia. Adelante, Diego, te escuchamos. Tienes 5 minutos. Ahí el verdugo te va a poner el cronómetro. Adelante, Diego. Mira, todo depende de, en este nuevo pacto social, en este nuevo contrato, mediante la nueva constitución, todo va a depender en manos de quién quede el poder. Porque si el poder sigue las mismas élites que manejan el Estado y ejercen el poder al servicio de ellos, el hecho que haya un Estado federal tampoco va a cambiar la relación de poder, porque el problema grave que tenemos como pueblo es una gran asimetría del poder. Es decir, como pueblo mapuche, no tenemos hoy día la capacidad de influir en el epicentro del poder. Esa capacidad está en construcción. Nuestra fuerza radica en líderes que han puesto su vida en peligro, como el caso de lo mismo que ocurre con el Machi Celestino. Entonces, en términos muy concretos, el que exista un Estado federal no asegura en nada que eso arregle o beneficie al pueblo mapuche por una deuda histórica que ocurre. Porque además, el gran problema que tenemos es que 3.696.000 hectáreas se encuentran en manos de 2 familias. Esas 2 familias son Angelini y Mate, que el año pasado tuvieron de utilidad $6.568 millones. Y que además estas familias se han hecho multimillonarias con plata de todos los chilenos. Entonces, si se descentraliza y no se tocan a esas familias que tienen en su poder territorios reclamados por el pueblo mapuche, no va a cambiar en nada la demanda histórica de nuestro pueblo. Eso puedo responder por el momento. Bueno, gracias. En realidad es muy contundente la respuesta. Es el secreto mejor guardado, existe, pero ¿cuánto dinero han entregado los dueños de los bosques de propiedad ancestral mapuche en manos de empresas chilenas y transnacionales a los partidos políticos en estos 30 años? No solo a la nueva mayoría, también a los partidos políticos del Chile Vamos. Es decir, aquí hay una trenza tremenda entre el uso del Estado como un botín de guerra para los partidos que ganan las elecciones, que a través de la repartija de ministerios, de cargos, de cuoteo en el Consejo de Televisión, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, incluyendo alcaldías, concejalías y core y todo lo que la sinecura del Estado les permite,
cómo ellos utilizan este botín para aplastar al pueblo mapuche y a los pueblos de Chile en general, no solo al pueblo mapuche. Y entonces aquí hay una situación tremenda, que tenemos un enemigo absolutamente visible y común a todos nuestros pueblos. Y este enemigo se arranchó, se tomó el Estado, lo usurpó, se lo quitó al pueblo, a la soberanía popular, en la batalla del Ilcay en 1830, y no lo soltaba más. Cuando se le escapó de las manos desde Pedro Aguirre Cerda hasta Salvador Allende, esa oligarquía fue a buscar el apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos mandó barcos de guerra y dio un golpe de Estado en Chile. Y restableció entonces este Estado en manos de un puñado de familias, que son a su vez las que usurpan los territorios del Gualmapo. De manera que aquí, de este foro que hemos tenido hoy, se desprende una claridad meridiana. El mejor apoyo que tiene el pueblo mapuche, el más grande aliado que tiene el pueblo mapuche, es el pueblo chileno, primero. Y segundo, el pueblo chileno no será libre, no tendrá una constitución hecha por el pueblo, sino se emancipa como pueblo chileno y como pueblo mapuche al mismo tiempo, y como pueblo aymara, como pueblo Rapa Nui, como pueblo quechua, como pueblo nicarantay. Es decir, aquí hay una unidad de los pueblos que no la puede producir un partido político. Hay un solo concepto que nos une a todos, es el concepto del poder constituyente originario. Es decir, que todos estos pueblos tomemos en la fuerza histórica, esta fuerza ancestral, lo que nos viene de antes que llegaran los europeos a América, pero que también nos viene de la cultura ilustrada de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, cuando dicen que el supremo soberano es el pueblo. Utilizando estas dos vertientes teóricas, culturales, ideológicas, podemos llegar a una construcción que está lejos por encima de cualquier partido político de los que hay ahora, de cualquier núcleo parlamentario, de cualquier caudillismo. Esta es una cuestión histórica que ha resistido una represión espantosa, que no aparece en los diarios de Chile, no aparece en la prensa, no aparece en la televisión. Los diarios no están reportando lo que le pasa al Machis a Celestino Córdoba hoy día. Por lo tanto, este es el gran momento, gracias a los aportes que han hecho Manola, Claudio y Diego, este es un gran momento para que pongamos nuestra mirada en la lucha puntual del pueblo mapuche y en la lucha histórica de todos los pueblos, que si construimos este poder constituyente originario, podemos llegar a una asamblea constituyente en que nos permita de una vez por todas hacer realidad lo que dice el convenio 169 de la OIT, hacer realidad lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios, y hacer realidad el sueño o'higginiano, el sueño de los pueblos y de los padres fundadores. O'Higgins hablaba mapudungún, Ramón Freire combatió en Chacabuco y en Maipú con mapuche. O sea, hubo más aporte a la lucha contra España de los mapuches que los larraínes y los irarrazas de la vieja oligarquía. Sin embargo, quienes gobiernan ahora son esas viejas oligarquías y las nuevas que están custodiando los bienes de las empresas transnacionales, en la minería, en los bosques, en el océano, en el agua dulce, en todas partes. Por eso que estoy muy contento de haber moderado este foro. Les agradezco a Diego, a Claudio, a Manola, gracias a los muchos auditores y televidentes que escucharon este programa, y los invito para el próximo viernes. Habrá otro foro con estas características, y espero contar con ustedes para un nuevo foro sobre los pueblos originarios y la lucha por su emancipación, que es la lucha por la emancipación de todo el pueblo chileno. Muchas gracias Itairé, gracias a nuestro amigo Jaime, que dio estudio en los controles, gracias a Abril, que se enfermó. Esperamos que te recuperes, nuestra moderadora, yo estoy reemplazándola, pero en fin, que estés muy bien, y un abrazo para todos. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Gracias. vamos por una asamblea constituyente. Vamos. Chao. Chao.